es dura la tribulación, porque solo de pensar en tu justicia me invade un santo temor. Danos fuerza, Señor, en la prueba, porque hemos abusado de ti, hemos roto con tu alianza para hacernos un mundo sin ti. Justo y necesario es que nos corrijas, porque tu misericordia es también justicia. Justo y necesario es que nos corrijas para estar de pie delante de ti, de tus santas manos recibir la corona de la vida. ¿Qué tal, queridas familias? Pues de nuevo aquí aprovechando el tiempo que Dios nos permite para tratar de contribuir, de participar en el reino de la luz. Vivimos en una oscuridad, estamos en un mundo que si pudiéramos ver las tinieblas, yo creo que no pasaría la luz del sol. Pero estamos hablando de tinieblas en el sentido espiritual. Y Cristo mismo dice, yo soy la luz del mundo. Y el que camina conmigo no andará en tinieblas. ¿Cuántos ahora en este momento están sumergidos en una desesperación? Símbolo de tinieblas significa todo lo opuesto a la luz. La luz es símbolo de claridad, de alegría, de confianza, de certeza. Es como cuando vas por una carretera y está la noche muy oscura, pero buenas luces te van marcando la ruta y caminas con confianza porque vas iluminado. Y el camino se ilumina y tú puedes ver y tomar decisiones. Entonces nosotros vamos por este mundo de oscuridad y tinieblas con la luz de Cristo, si es que nos dejamos iluminar por Cristo, porque pues corremos siempre el gran peligro de la autosuficiencia, de decir yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero y donde quiero, y esa es la gran tiniebla que bloquea, que no permite el acceso de la luz divina, que instruye en la sabiduría y que el cerebro humano dotado de inteligencia y con una voluntad, que si esta inteligencia no es iluminada por el creador de la inteligencia, entonces somos unos ciegos que van por este mundo guiando a otros más ciegos, y ahí va la bolita, ¿no? Y a donde va Vicente va la gente, y ese es el gran peligro. Pero importante entender qué está pasando. ¿Qué está pasando? Pues que lo que está pasando es que la oscuridad y las tinieblas se están volviendo cada vez más intensas. Y esto no nos debe de asustar, porque el Señor, que es nuestra luz, si nosotros estamos enchufados, conectados a Él, a su palabra, a su doctrina, a su enseñanza, y nos esforzamos por ser coherentes en nuestra fe y vivir lo que Él nos pide, no tenemos por qué tener miedo, ¿sí? El miedo es una parte humana, pero que no se instale, ¿sí? El miedo puede dominar, y cuando somos esclavos de este miedo, de este pánico general, pues ahí es donde estamos muy
propensos a ser manipulados, controlados por unas cuantas mentes perversas que están detrás de bambalinas, que nadie las ve, pero que están con un plan, con una agenda perversa, diabólica, pretendiendo ser dioses para controlar al mundo y decir qué comes, qué no comes, qué debes de pensar, qué no debes de pensar. Esta es la gran dictadura de las ideologías como nunca visto en la historia de la humanidad. Estamos en este momento de la historia, pero permitido por Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en este canto, por inspiración del Espíritu Santo, primeramente le estamos pidiendo al Señor que nos dé la fuerza, mientras dura la tribulación. En la Biblia se nos habla de tribulaciones, pero también se nos habla de una gran tribulación como ninguna ha habido en la historia de la humanidad. Que si Dios no acortara el tiempo, nadie se salvaría. Así dice la palabra de Dios. Ustedes pueden verificar en Mateo 24, en Lucas 21, Marcos 13. Esto es del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, ya Dios hablaba a través de los profetas. Y la Biblia no cambia, la palabra de Dios no está sujeta a modas, a costumbres. Acá, pues eso es lo que se usaba. No, la palabra de Dios permanece, no está sujeta a cambios. Por eso la palabra de Dios es la luz, la lámpara que guía nuestros pasos. ¿Y cuántos católicos creyentes en Cristo que se dicen ser, en realidad en la práctica pues son apóstatas? O sea, son personas que sin negar a Cristo con las palabras, con sus hechos lo están negando. Y esto es muy peligroso porque entonces nos volvemos ciegos y manipulables para estas fuerzas oscuras de las élites que están en las altas, digamos, jerarquías y que están haciendo un plan de control mundial que muchos todavía no se quieren dar cuenta, pero Dios en su infinita misericordia nos hará despertar. Nos hará despertar porque somos pues una generación muy rebelde, muy soberbia, muy arrogante y muy terca, diría yo, ¿no? Que vivimos en una generación, nos está tocando esta generación, en que ya lo malo es bueno y lo bueno es malo y todo es un derecho y qué tiene de malo y cada quien lo que sienta, como quiera, como le guste. Y muchos que son bautizados, que fueron bautizados, pues ni idea tienen, ¿no? De qué significa estar adheridos por el bautismo a la familia de Cristo. Es algo tan grandioso el ser bautizado, pero es el principio de una vida, de un seguimiento, de un estilo, una forma de vida establecida por Dios para que nosotros podamos vivir aquí en lo temporal, en la libertad de los hijos de Dios y no esclavos de los deseos desordenados de nuestra naturaleza caída, herida por el pecado. Cristo vino a restablecerlo todo. Pero fíjense que a mí me ha tocado, y yo sé que muchos lo ven, lo viven, hasta en sus propias familias, de una pérdida de la fe. Y estamos hablando de católicos que sin negar a Cristo se han desviado muchas veces, no ni siquiera por maldad, sino por descuido. Más bien podríamos decir que somos descuidados, negligentes en cuestiones tan importantes como es la vida del alma, porque estamos en un cuerpo, pero este cuerpo debe de ser gobernado por la parte interna del espíritu, pero el espíritu, si no está sujeto al creador del espíritu y del alma y de la mente, pues entonces la parte espiritual se va a adherir a otras corrientes filosóficas
Y les digo que es triste porque mucha gente que nació católico, se bautizó, por diferentes razones, ¿verdad? Que Dios conoce sus corazones, se han desviado hacia cosas muy raras. Sí, por ejemplo, tenemos unos saludos que no tienen nada que ver con nuestra fe. Namaste, por ejemplo, namaste. O sea, estas corrientes de creencias budistas, que no tienen nada que ver, que son corrientes propias del paganismo, que Cristo vino precisamente a revelar quién es Dios, quién es el Padre, solamente Cristo es el camino. O sea, Él vino y dejó ordenanzas, dejó instrucciones a los apóstoles, y de ahí surgió la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo. Ya después las divisiones vinieron con la historia y siempre por motivos humanos, pero Cristo no quiere la división. Y bueno, son momentos de mucha oscuridad, de mucha turbulencia. Y me viene a la mente aquellos que se han subido, han hecho viajes por avión. Cuando el capitán de la nave, del avión, que va viendo pues a través del radar cómo está el panorama en cuanto a las turbulencias, anuncia y dice: abróchense los cinturones porque vamos a pasar por turbulencia, y todo mundo se afianza. Bueno, algo así parecido es lo que estamos viviendo a nivel espiritual. Estamos pasando por una turbulencia, por nubes negras. Entonces nuestro Señor dice: abróchense los cinturones, amárrense, afiáncense en mí, o sea, en Él, en Cristo, no en la Pachamama, no en el culto a la Madre Tierra, no en las buenas vibras, por el amor de Dios. No es conectarte al universo para recibir energía positiva. Todo esto es propio del mundo de las tinieblas, la confusión. De tal manera que el creyente ya no cree en Cristo como su único Señor y Salvador, y se vaya por estas ondas positivas, energéticas, de las buenas vibras y de la Pachamama y del budismo y de unas ondas raras que cuánto católico no está metido ahí. Pero gloria a Dios, porque los ídolos tarde que temprano van a caer. Ídolo es todo aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza, ¿sí? Nosotros mismos, la historia se repite, no es nada nuevo, nada más que son formas diferentes, pero el pecado sigue siendo igual. La idolatría, como el pueblo de Israel, que en un momento dado, el pueblo escogido por Dios, todo esto viene en la Biblia, en Génesis, en el Éxodo, en todos estos libros del principio de la historia sagrada, que es nuestra historia, como el pueblo, mientras Moisés subía al monte a recibir las leyes divinas, pues se desesperaron y se hicieron un chivo de oro para adorarle y bailarle y poner ahí sus esperanzas. Es la historia, se repite. Y nosotros en este tiempo tenemos que interpretar en los signos qué nos quiere decir Dios con los eventos, porque Dios habla. Dios habla de muchas maneras. Como número uno está la palabra, la revelación pública, que es la Biblia, y también nos habla a través de los signos, ¿sí? Los signos, los eventos. Por ejemplo, esta pandemia. ¿Cuántos siguen todavía sin entender? ¿Y cuántos no les cae el 20 todavía? ¿Y cuántos están esperando que un ser humano traiga la solución? Ahí viene la idolatría del humanismo. O sea, un humanismo, una fraternidad universal, pero sin paternidad divina. Esa es una tentación. Es una propuesta de la masonería que busca el bien, pero sin Dios. O sea, entre humanos, ¿no? Como una fraternidad, pero no una fraternidad cristiana. Y esa es otra de las tinieblas por las que estamos atravesando, con propuestas muy seductoras, muy atractivas, porque a quien no le interesa resolver su vida, ¿no? Pues todos buscamos por esencia ser felices, porque Dios
el que nos creó para la felicidad, pero a su manera, no al modo que el mundo propone. Y son tinieblas, son oscuridades, todas estas ideologías que vienen desde las altas esferas políticas y que intimidan. Entonces estamos en un momento histórico, pero es un momento también de oportunidad para orientarnos en el único que salva, ¿sí? El único que salva, el único que tiene el control sobre todas las cosas, sobre lo visible y lo invisible. Ese es Jesucristo, ¿sí? Él es el único y no hay otro, no hay otro. Así es que antes de andar buscando seguridades en cosas, personas, instituciones, elevemos nuestra confianza en el Señor, porque Él es el que salva. Quiero decirles, por ejemplo, esto que dice aquí: solo de pensar en tu justicia me invade un santo temor. Es que no queremos oír que también Dios es justicia. No queremos escuchar, por ejemplo, qué significa la santa ira de Dios. La santa ira de Dios, la justicia de Dios. Quisiéramos escuchar nada más la misericordia de Dios, porque Dios es infinitamente misericordioso, pero también es justo juez. Y la justicia de Dios es una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que ejercer su justicia? O sea, ¿por qué? Pues porque nos ama. Y un padre que ama a sus hijos aquí en el terreno humano los corrige. Una mamá que deja que su hijo haga lo que le dé la gana es una mamá que no ama a su hijo. Tiene que establecer límites, tiene que darle a veces sus nalgaditas, aunque la psicología moderna dice que ahora nada más es, no sé, hemos quitado muchas cosas y malinterpretado otras, porque hablamos de la corrección que va orientada por el amor. Sí, el amor verdadero corrige también. La corrección fraterna es amor. Lo que pasa es que no la entendemos como es. Y también interpretamos, por ejemplo, que la justicia es como ser justiciero, vengador, y eso no viene de Dios. Dios es justo. Y cuando corrige, porque Dios nos corrige por amor, es porque quiere que nosotros recapacitemos y retomemos el camino para no perdernos eternamente. Dios que nos ama tanto, como dijo San Agustín, Dios que te creó a ti, sin ti no te salvará sin ti. Entonces, ¿cuántos van rumbo a la condenación eterna? Solo Dios lo sabe. Tenemos que orar unos por otros. Entonces, me invade un santo temor, no miedo. No, miedo a Dios no. Pero un santo temor, una santa reverencia, porque Dios es Dios. Dios es Dios. Y ese santo temor nos puede librar de muchas malas decisiones. Es importante el santo temor. Es cuando tú le dices a tu hijo por amor que ya no sabes qué hacer y le dices: hijo, si te vas por ese camino, te va a pasar esto y esto y esto. Lo asustas un poco, ¿no? Lo asustas un poco a ver si reacciona. Es que a veces no reaccionamos, o por las buenas o por las malas, pero es por amor. Entonces dice aquí: danos fuerza, Señor, en la prueba, porque hemos abusado de ti. Hemos abusado de ti, hemos roto con tu alianza para hacernos un mundo sin ti. Eso es lo que hemos hecho. Y luego preguntamos: ¿por qué esta peste? Que si fue elaborada en un laboratorio, que si no fue. Miren, hermanitos y hermanitas, aquí Dios nos está hablando. Dios puede detener este virus así. ¿Y por qué lo deja? ¿Qué podemos sacar de bueno? Porque a veces es puro quejarnos. Y no nos ponemos a pensar que todo esto nos está llevando a una reflexión y para muchos a una conversión, que de eso se trata la vida. De eso se trata, de aprovechar la tribulación para hacer cambios sinceros. Y si eres católico, pregúntate: ¿hace cuánto no te confiesas? Ay, no, pero es que yo, ¿cómo me voy a ir con otro humano más pecador que yo? ¿Y a ti qué te importa la vida del otro? Es como cuando vas con el médico. ¿A poco le vas a investigar cómo lleva su vida?
Tú vas a lo que vas. No nos hagamos. Los sacerdotes tienen una autoridad que les viene de Cristo. Y es Cristo el que está ahí esperándote. Entonces, justo y necesario, dice el canto, es que nos corrijas, porque tu misericordia también es justicia. Justo y necesario es que nos corrijas para estar de pie delante de ti, de tus santas manos recibir la corona de la vida. Miren, hermanos, nos estamos jugando la vida eterna. Y yo tengo aquí esta lectura muy ilustrativa. Es del Antiguo Testamento, pero como les decía, Cristo es el mismo ayer, ahora y siempre. La palabra de Dios no está sujeta a modas ni a cambios, ¿sí? Fíjense en lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del versículo 13 al 14, pero pueden leer lo demás. Esto fue algo que Dios le dijo al rey Salomón en un sueño. Si el Señor Yahvé quiere decir el que salva, ¿sí? Yahvé de los ejércitos, le habla a Salomón, dice, y le dice lo siguiente, fíjense bien, hermanitos, si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando a la langosta a devorar la tierra, o envío la peste contra mi pueblo, y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. ¿Se fijan? La peste ya ha existido, ya ha habido pestes en el pasado. Hermanos, como católicos necesitamos interesarnos en las cosas de Dios. Por ejemplo, conocer algunas profecías aprobadas por la iglesia, como son las profecías de la Saled, otra, las profecías de Akita, Japón, Fátima, hace 102 años, 103 años de la aparición de Fátima, ella habló de esto. Otra, Nuestra Señora de todos los pueblos. Es que la Virgen Santísima tiene un rol muy importante en el proyecto de Dios, ¿sí? La Virgen viene de parte de Dios. A Guadalupe, la mujer del Apocalipsis. Lo que pasa que como ignoramos, entonces cualquier idea por ahí de interpretación mal hecha, nos desvían y al rato ya andamos hasta pensando cosas que ni son, no, porque no entendemos ni lo que es adoración, ni lo que es veneración, ni lo que es intercesión. Entonces, por eso, hermanos, es importante informarnos y formarnos en la fe. Muy importante. Y bueno, es esto de Segunda de Crónicas, es una lectura que nos hace pensar que Dios está listo para perdonarnos si nosotros realmente tomamos ya la conciencia de que hemos fallado y que hemos pecado y que necesitamos convertirnos, arrepentirnos, orar y pedir perdón, no nada más por mis pecados, sino los de mi familia, los del mundo entero. Hay que empezar a tomar en serio la vida de oración, ya dejarnos esos orgullos, esos rencores, dejar de llamarle malo a lo bueno, el adulterio, la fornicación, la pornografía, o sea, tanta cosa que ya la vemos normal. Hemos dejado de adorar a Dios, al único y verdadero Dios, hemos violado sus mandamientos, luego nos quejamos, pero Él dice, si mi pueblo se humilla, reconoce y vuelve al buen camino, yo, dice el Señor, sanaré su tierra. ¿Se fijan? El Señor está listo para perdonar. Bueno, pues quiero aprovechar
Y me voy a bajar un poquito, le voy a pedir a David que me siga para mostrarles algo muy interesante aquí desde Hatch. Hay que nos disculpen el viento que ¿Sí? se escucha en el micrófono. Bueno, ya escucharon ahí a David. Este Porque está ruidito haciendo viento. es el viento. Nos encontramos en Hatch, New Mexico, en Estados Unidos, fuera de una iglesia histórica que se llama San Francisco de Sales, del año 1860. Actualmente la compraron para, ya no pertenece a la iglesia, pero sigue siendo histórica, y las dueñas de este lugar hermoso son fieles católicas que están cuidando el concepto y pues rentan, ya no se ofician misas, pero rentan para eventos, retiros, también es como un tipo de hostal. Es muy interesante, muy bonito. Me voy a bajar para que David me siga y mostrarles un poquito. Miren, aquí vamos hacia, bueno, aquí está lo que es San Francisco de Sales Church, establecida en el año de 1860. Y miren qué bonito. Aquí estamos por fuera, pero esa es la iglesita. Está hermosa por dentro. Y acá pues era lo que sería la casa parroquial. Hay que tratar de imaginarnos aquellos franciscanos que arriesgaban su vida, su entrega total para venir a traer el Evangelio de Jesucristo. La Iglesia Católica, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo, que ha pasado por muchas y la seguirá pasando. Y no es la excepción en este tiempo, que dentro de nuestra iglesia hay una nube negra que se metió con cardenales, contra cardenales, obispos contra obispos, algunos pues realmente lobos disfrazados con piel de oveja, pero no son muchos, son pocos, pero cuánto daño. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la iglesia será perseguida, así como fue nuestro Señor, pero no vencida, porque lo prometió. Así es que la iglesia de Cristo eres tú. La iglesia de Cristo es aquel que está bautizado y que vive en coherencia con su fe, y se instruye y se esfuerza por vivir las bienaventuranzas, las virtudes que el Señor nos enseña. Nuestra Madre Santísima es nuestra Madre. Jesús desde la cruz nos la entregó como madre. Así es que no te desanimes por estas turbulencias que son parte de una purificación permitida por Dios, y recuerda que el Señor está en control. Vamos a darle gracias y miren, nos despedimos con esta belleza que nos hace elevar nuestro corazón para pedir por nuestra Santa Madre Iglesia Católica en cualquier lugar del mundo, por nuestros sacerdotes, obispos, todos aquellos pastores, para que sean fieles al magisterio desde los apóstoles, fieles, que Dios les bendiga. Justo y necesario es que nos corrijas, porque tu misericordia es también justicia.